Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos escuches. Hoy te saludamos nuevamente, continuando con nuestros estudios cabalísticos, en esta ocasión con el estudio de Bereshit, que es Génesis, que nos ha tomado ya varias horas, varias sesiones, y hoy vamos a continuar con este tema interesante que es fundamental para entender pues todo el proceso de la vida del ser humano en este cuál es su destino, cuál es la misión por la que estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Ok, en esta ocasión, pues nos vamos a, a estudiar acerca de un tema que se relaciona con un verso, un título, o más bien un versículo que habla del río que salía del Edén para regar el jardín. Todos estos ejemplos son pues metafóricos y hoy empezamos siendo el día 18 de febrero del 2025, que ya corresponde al día 2 de Adar, del 5786, y iniciamos con el cabeza de mes, que también es cabeza de mes, Rosh Hodesh, Adar, y bueno, al final vamos a hacer una meditación para conectarnos con estas energías y que nos ayuden a superar todos los aspectos negativos y conectarnos con lo positivo de esta influencia astral, que ya con nuestras herramientas pues estamos haciendo que todas estas energías sean favorables hacia nosotros y hacia todos los demás. Bueno, es el primer título y aquí nuevamente pues ponemos el diagrama del árbol de la vida para tomar la referencia que siempre está pues relacionado con esto. Nos dice en Génesis 2:10, en en la Torah, en Bereshit 2:10 nos dice, y un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía y formaba cuatro brazos, que en hebreo es Bejabar Yotze Me'eden Leashot El Agan Umishalat Yipahad Behaya Leabba Rashim. Bien, nos dice el Zohar porque en esta dimensión, cuando hablamos del Edén, estamos hablando de las dimensiones superior del mundo espiritual. Es decir, sabemos que existen cuatro niveles dentro del árbol de la vida, niveles de creación, así les llaman: Olam, Atzilut, Olam Beria, Olam Yetzirah y Olam Mashiach. En la semana anterior hacíamos un leve repaso del significado de esto. Entonces, cuando hablamos del jardín del Edén, estamos hablando del mundo de Atzilut. Pero ¿de dónde emanaba? ¿De dónde emanaba? Pues ese jardín del Edén también fue plantado en el mundo de Asia, hasta acá abajo. Y nos dice que ese río que jardía del Edén viene a regar Seiranpin. Seiranpin, nosotros sabemos que son las 6 dimensiones, que se traduce como rostro pequeño, que es Serapín, es decir, el mundo espiritual, viene a regar a través del mundo astral hasta llegar a nuestro mundo físico, que es aquí donde nosotros estamos, en Asia. Y entonces cuando habla de ese río, habla del flujo del Shefa, en hebreo, que quiere decir el flujo de bendiciones, porque en el mundo de Atzilut,
en el Olam Hatzilut, no hay clipot, y nosotros sabemos que los clipot son cáscaras de oscuridad, cáscaras que impiden a conectar nosotros con nuestra verdadera fuente. Y entonces decía, porque en Bería sí está plantado el árbol de la vida y sí tiene clipot extrañas. En esta, en esta, en esta analogía, el río significa lo que fluye del mundo espiritual pasando por Seiranpin, y que quien provee que todas esas bendiciones es el ángel Metatrón. El ángel Metatrón significa que, que en Binah, que estamos aquí, en la Sefira de Binah, que es esta que ya ustedes conocen, ese Binah es donde vienen todo el flujo de bendiciones. Y cuando dice para regar el jardín es el huerto. Y estas bendiciones, pues no solamente es todas las necesidades que nos ocupamos, sino también la sabiduría celestial que viene a través del mundo espiritual. Por eso veíamos en la ocasión anterior que el nivel de entendimiento de la Torah son cuatro. Y veíamos cómo Benazai, Benzema, Elisha entraron y no entendieron nada. Sin embargo, Rabbi Akiva entendió todo. ¿Por qué? Porque se conectó con la parte superior, que es a través de la Kabbalah, que es a través del Zohar. Entonces nos dice, los clipot de Metatrón son buenas por una parte y malignas por la otra. Por eso es que la Torah es una lista de lo permitido y lo prohibido. Lo permitido veíamos que eran 248 y 365 lo no permitido, que nos da 613 misbot, que son misbot son, bueno, ya sabemos que misbot son preceptos importantes que, que el Santo Bendito sea Él nos da a través de la Torah. Entonces está entre lo kosher, o sea, lo kosher, lo bueno, y lo contaminado y lo no apto, es decir, lo puro y lo impuro. Y dice que lo que está permitido es la vida, es lo que está conectado con el árbol de la vida. Y lo prohibido es lo que está conectado con el árbol de la muerte o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso dice que si hablamos de vida, del hombre que fue plantado allí, bueno, ahorita vamos a ver eso, de tal hombre que fue plantado en el en el jardín del Edén, se nos dice en Bereshit 2:17, en Génesis 2:7, y formó al hombre y formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Vayetzer Adonai Elohim et Adam afarmi an Adamah yipateach bepach nishmat hayim veihi a Adam lenefesh haya. O sea, haya es vida, o hay es vida. Aquí, pues nos está hablando de una dualidad, de esta dualidad que es, por un lado, la formación del hombre a través de toda la materia física. Esto lo hizo Elohim. Y cuando habla de la tierra, habla de que lo formó de cuatro elementos.
cuando habla del soplo de la vida, que es el Ruach, pues el nivel dado a espiritual dado al hombre para poder ser, porque antes de ser un hombre espiritual era simplemente un Homo sapiens. Nos dice que la Shejinah superior es llamada Edén. La Shejinah superior está aquí. Ya entendemos cuál es el concepto de Shejinah, que es llamado Edén y que también es Teshuvah. Así que se le insufló el alma y el hombre se convirtió en alma viviente. En hebreo se dice que cuando habla de los cuatro elementos están hablando de los cuatro niveles de creación, ¿sí? Pero también habla de los cuatro elementos que son los, los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua, que obviamente pues están incluidos todos los elementos del universo. Y leo textualmente el versículo 258 del Zohar, en el capítulo 23, y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es la Shejina superior, que es llamado Edén, y Teshuvah, que es lo que estamos viendo aquí, arrepentimiento. Y el árbol de la vida también del medio del jardín, que es la columna central, el jardín, aquí. A saber, Seiralpín de Achilul. Y el jardín es la Shejina inferior, aquí. Y había tres lazos conectados a él, Neshama, Ruach, Nefesh. Ok, aquí es importante que, pues es un tema que no hemos tocado, que vamos a tocar más adelante con más profundidad, pero ya lo voy a empezar a manejar. Cuando habla de aliento, quiere decir que insufló en la nariz del hombre, hombre, mujer, obviamente. Antes eras simplemente un ser viviente, ¿ok? Como era un ser viviente, pero era un ser viviente que estaba constituido con toda la, la naturaleza física de, del cuerpo humano, pero no era consciente de ello. Entonces, simplemente hay un mensaje aquí de Terry que no puede entrar. Le estoy anotando el número. Ahí, por favor, mándele, por favor, un mensajito de que pues nada más haga Sí. clic en la liga. Entonces, este aliento es la Shejinah. Acuérdense que la Shejinah está en exilio junto con nosotros. Es decir, le insufló el alma. Por un lado, Elohim hace el cuerpo físico, pero no era más que un ser viviente, entre comillas, que respiraba, pensaba inclusive y tenía todas las condiciones para ser un ser vivo, pero le faltaba ese hálito, no era como vamos a decir, un hombre vivo, pero muerto en vida. Y cuando hablamos de le insufló el alma, estamos hablando de los 5 niveles del alma. Son 5 en general. Para nosotros vamos a empezar a entender los 3 primeros niveles. El primer nivel del alma es Nefesh, que es el alma básica, donde todos los elementos vitales están presentes y el Nefesh es el encargado de que un ser vivo se mueva, respire y funcione en todas sus actividades vitales, ¿sí? Es el nivel más bajo del alma, porque no solamente el hombre, mujer tiene alma, sino prácticamente todos los elementos
de la creación tienen alma. Como sabemos, pues los animales, los seres acuáticos, los que vuelan, los que están en el agua, en la tierra, los minerales, las plantas, los árboles, etcétera, etcétera, incluso hasta las piedras tienen alma. Pero son distintos niveles de alma. También este nivel Nefesh tiene distintos niveles de alma, pero digamos que es el animal, la alma básica. Estaba hombre y mujer con este nivel básico del alma, pero cuando dice sopló en sus narices, quiere decir que insufla el ruaj. El ruaj tiene que ver con el alma espiritual, es decir, cuando ya la persona se empieza a cuestionar acerca de su existencia en este mundo. Y, y este nivel es parte de nuestra alma. Y hay un tercer nivel que es la Neshama, que es a la que se refiere, que es el nivel superior. Quiere decir que la Shejinah fue insuflada a través del Nefesh, digo, de la Neshama. Y esta alma, estos tres niveles de alma, tienen que ver cuando ya una persona está completa y consciente en este mundo. Por ejemplo, entre el primer día de nacimiento, el primer segundo de nacimiento, hasta la edad de 12 años, hasta la edad de 7 años, 6 y 7 años, 6 para las mujeres y 7 para los hombres, tiene este nivel de Nefesh. Es un nivel muy básico de alma, pues donde todo este nivel de Nefesh es prácticamente de, de recibir. Muy poco puede dar, o prácticamente nada puede dar, porque en este nivel solamente quiere recibir. Y nosotros lo vemos como en la etapa infantil, pues los niños no son capaces de muchas cosas, y la única manera como pueden seguir adelante, pues es dependiendo de quién los asisten, en este caso los padres o familiares. Bien, luego recibe el siguiente nivel de Ruach, cuando ya tiene que ver con el mundo emocional, y este lo recibe entre los 6 a los 12 para las niñas, las mujeres, y de los 7 hasta los 13 años para los varones. Y empieza a ser ya más consciente, por eso vemos que después de los 6 7 años empieza a cambiar la manera de pensar, de actuar, de esa etapa de niñez a pubertad. Y este tercer nivel de alma lo recibe después ya de los 13 a, quedamos que era del 0 a los 7 y de los 7 a los 14 y luego de los 14 hasta los 21. Digamos que ya en el nivel de 21 años ya es una persona completa con estos tres niveles de alma. Aquí ya tiene la capacidad de cuestionarse, de pensar, de actuar más, no solamente con el intelecto, sino también ya tiene activado el cerebro derecho totalmente para cuestionarse. Hay otros niveles de alma, pero hay uno que se llama Shorosen Neshama, solamente lo menciono, que es la raíz de la Neshama. Está el Hayá y el Hidá. El Hayá es un nivel muy alto de espiritualidad y el Hayá es altísimo, es ya prácticamente la fusión con el Creador. Pero digamos que aquí ya se nos habla de cómo el hombre y mujer, pudo ya tomar ese aliento de vida y poder ser con ellos, nos dice el Zohar, con ellos, Neshamar, Ruach y Nefesh, el hombre se convirtió en un alma viviente. Fue verdaderamente de su boca, ya sabemos que la boca de Dios pues no es antropomórfica, pero esto es metafórico, que le fue nombrado con la Shejinah, que es el aliento, Neshama,
Es como si le hubiera dado aliento de su propia boca dentro de la boca de Adán, porque el aliento de vida es la luz de la Shejiná celestial, que es la que está en el mundo superior. La Shejiná celestial está aquí. Inmediatamente de completar esas palabras, el hombre tomó vida, tomó vida. Entonces, ahora sí, digamos que ya el humano, el, el Homo spiritus, está listo para regresar y para tomar acciones y tener conexiones espirituales siempre y cuando pues tenga la información y lo que nosotros estamos aprendiendo. Este es el nivel y por eso cuando habla del río es que todo esto fluye hacia acá. Bien. Y luego nos dice, y los puso en el jardín del Edén. Bueno, aquí vamos a ver un poquito y ahora sí vamos a ver el aspecto del el escaneo. Y podemos empezar escaneando de derecha a izquierda, donde nos dice Petah, Kra, etcétera, etcétera. Y dice Petah, Kra, Abareit, Beikra, Yudke, Badke, Elohim, Et Adam, Beila, Vegan, Eden, Bagi, Vayikach, Mean, Neiteleich, Elaneit, Leich, Meadai, Yesodin, Deimatar, Behon, Umishilamat, Yifaret, Behujal, Larbu'a, Rashim, Afreshi, Lei, Minhon, Aveshi, Lei, Bekeita de Eden. Nos dice, después de que el anciano terminó de hablar, aquí cuando habla de un anciano, se presenta, por eso decimos que Simón Bar Yochai recibe visitas en la cueva atemporales y de seres espirituales, que no son de este mundo obviamente, pero que vienen a entregarle la sabiduría al Zohar para que nosotros la recibamos. Entonces, cuando habla de un anciano, habla de un ser de luz de altísimo nivel que vino a mostrarle algunas cosas, algunos conocimientos a Simón Bar Yochai. Dice, después de que el anciano terminó de hablar, Rabí Shimon explicó el versículo. Y aquí empieza. Y Hashem, o que Elohim, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Esto está en Génesis 2:15. Preguntó, ¿de dónde lo tomó? ¿Dónde estaba antes del jardín del Edén? Él respondió, lo tomó de los 4 elementos de separación, como está escrito, y de ahí se separó y se ramificó en 4 corrientes, que es lo que en la narrativa de Génesis se habla de los 4 ríos, el Éufrates, el Tigris, el Gijón, etcétera. Y dice, lo cual es una alusión a los 4 elementos. Así que el santo bendito es él separó a Adán de los 4 elementos, es decir, lo llevó a un nivel espiritual mucho mayor y lo puso en el jardín del Edén, es decir, en Atzilut. En Atzilut es aquí, de tomarlo de los elementos básicos, que por cierto hoy en miércoles de ceniza, ¿verdad? Para la tradición católica, cristiana, habla del recordatorio que hemos sido formados en el cuerpo físico de los elementos de la tierra o del universo, pero que en realidad cuando se insufló el alma dejó de ser simplemente un ser vivo, sino que somos muchísimo más que eso. Por eso dice, y los puso en el jardín del Edén.
En esta sección del Zohar hay una historia que nos dice que Adán se eleva de los mundos inferiores a los mundos superiores, es decir, con la maldad y negatividad de los mundos superiores, de los mundos inferiores, perdón, a los mundos superiores, donde Adán es puesto en el jardín del Edén. Entonces, en esta sección, el Zohar nos dice que refleja nuestro propio trabajo espiritual. Las fuerzas espirituales del Zohar nos dan la fortaleza para atraer la luz del Creador para asistirnos en nuestra elevación por encima de las influencias negativas que hay aquí abajo en esta existencia física. Entonces, y a través de esta sección podemos ganarnos una conexión con los mundos superiores. De ahí la razón de escanear el Zohar, como lo hicimos, como lo estamos haciendo en este mismo momento. Más adelante nos dice en algunos puntos del Zohar algo muy importante. Dice que los cuatro elementos de su cuerpo están regados por la amargura del árbol del bien y del mal. Si nosotros transgredimos estos preceptos, nos estaríamos conectando con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego eso dice, esos cuatro elementos, si nos conectamos con ellos, nos dice, si haces teshuvá, es decir, si volvemos al camino correcto, no le dominarán los cuatro elementos. Y esos cuatro elementos nos habla de, estoy tratando de sintetizar lo que está aquí escrito, dice, los cuatro elementos de su cuerpo están regados por la amargura del árbol del mal, que es la inclinación al mal, efectivamente. Por eso dice que estos cuatro elementos les amargan la vida con trabajos pesados. Esto está en Shemot, es decir, en Éxodo 1:14. Dice, ellos hicieron que, se le amargara la vida con trabajos pesados. Éxodo 1:14. Y en el Zohar capítulo 24, en el 261, nos dice, ellos los hicieron amargos por la amargura de la vesícula biliar, Mará, de las partes sagradas del cuerpo, las cuales están al lado del bien. Está escrito, y llegaron a Mará, que es la amargura, donde encontraron aguas amargas que no pudieron beber, motivo por el cual le llamaron ese sitio Mará, está también en Éxodo. Dice, amargándoles la vida con trabajos pasados, se refiere a cuestiones duras, cuestiones de barro, como dice Homer. Se refiere a referencias de mayor a menor, y el ladrillo, que es Ledena, a la falta de claridad. ¿Qué quiere decir? Que esos trabajos pesados son las cuestiones que nos ocurren en la vida que son inconfortables y que por otro lado no entendemos de dónde vienen y por qué vienen. Esa es la amargura de los trabajos pesados, no entender nada de por qué ocurre lo que nos ocurre o lo que le ocurre al ser humano. Dice, porque de sus pecados y transgresiones, el otro lado se adhiere a todas las partes de estudio. Como nuestros sabios de memoria bendita dijeron,
Si un hombre no es merecedor, la Torah se convierte para él en un veneno mortal. Es algo, pues algo muy fuerte. Y también nos habla que si hacemos teshuvah, es decir, volver al camino correcto, el alma de Moshe será revelada, y habla con la etapa de esta era, la era mesiánica. Leo así textualmente. Cuando la amargura y el veneno mortal fueron quitados de la Torá, la dulzura de esta, la cual es el elixir de la vida, les fue revelado. Y este árbol de la vida es Moshe, Moisés, el Mesías. Él en su tiempo iba a ser el Mesías, pero no lo pudo lograr a través del efecto del becerro de oro. El alma de Moshe será revelada a la llegada del Mesías, como está escrito antes de la venida del Mesías. La vara de Elohim es mi mano, la vara de Elohim es Metatrón, quien tiene vida de un lado y muerte del otro. Como él cambia de una serpiente a una vara y de una vara a una serpiente, cuando él cambió de una vara le fue ayuda a Moshe del lado del bien, y vida salió de él. Pero cuando cambió de serpiente, trabajó en contra de él, porque la muerte estaba a su lado. Inmediatamente Moshe huyó de él. Bueno, rápido, y ahorita lo explicamos. La vara de Elohim siempre está en las manos de Moshe. Se convierte en una vara y no es una serpiente. Metatrón es el secreto, es la vara, y es el secreto de la Torah oral. Bueno, todo este lenguaje un poco rebuscado y que pues también está un poco codificado, lo vamos a explicar enseguida. También nos dice más adelante, tan pronto como Moshe golpeó la roca con la vara, recuerdan que hay un pasaje del Éxodo que él golpea a la roca para que le salga agua porque supuestamente el pueblo tenía sed. Y en el sentido en el sentido básico, lo golpea y de ahí brota el agua, pero fue motivo de disgusto por parte del creador de que esto haya sido una transgresión y fue una dificultad en que hubo entre Moshe y el santo bendito sea él. Dice, tan pronto como Moshe golpeó la roca con la vara, el santísimo bendito sea él, se la quitó de la mano y así como está escrito, bajó con él con un palo a golpearle con este. El palo es la inclinación al mal, la serpiente y todo. Todos los problemas en el exilio son causa de la serpiente. En otras palabras, la serpiente es la causa de todo el sufrimiento y castigos del exilio. Bueno, vamos a ver. Estos son muchos. Vamos a hacer un poquito de esfuerzo para tratar de explicar este punto. Cuando habla del báculo, la vara de Moshe, además de significar la letra Zaim y la letra Bab, habla de Metatrón. ¿Por qué? Porque Metatrón es el jefe de todos los ángeles y es quien manda, o mejor dicho, ¿cómo decir? Es el que supervisa, manda todo lo que el mundo angelical tiene que hacer a favor del ser humano. Si todas las circunstancias favorables son creadas por el mundo angelical. Si hay alguna circunstancia o hay coincidencias que nos va muy bien, es porque hay un cierto mérito, pero todas esas circunstancias que nos ocurren, entre comillas, no son por el azar, sino porque hay una serie de inteligencias que hacen que esas circunstancias sean favorables a nosotros, o por el contrario, desfavorables.
Y cuando habla de que Moshe golpeó la piedra con la vara para que le saqueara el agua, ahí lo que nos está diciendo es que el pueblo tenía sed, pero ¿por qué tenía sed? La sed es reflejo de la falta de sabiduría, la falta de desesperación por no entender lo que le pasa, por no tener conocimiento superior. Por eso el agua, Mayim, significa sabiduría. Entonces, golpea la piedra. ¿Por qué golpea la piedra? Y de la cual sale agua, porque esa agua es sabiduría. Entonces, aquí tiene varias connotaciones. Una de ellas es que a las personas no se les puede obligar, vamos a decirlo, no se les puede hacer coerción para que acepten un conocimiento o para que se abran al mundo espiritual y salga la sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros, que la tenemos. Como ahora que estamos estudiando, estamos sacando sabiduría. ¿De dónde? De nuestro propio interior, que ya lo tenemos. Ese es el agua. Y al golpearla, pues es como querer forzar a las personas a que estudien, por ejemplo, Kabbalah. De ninguna manera. Entonces, es que no es a través del golpe, del báculo, del palo, sino es a través de la palabra, a través del entendimiento, el estudio, es como nosotros sacamos esa sabiduría que traemos en nuestro interior. Pero cuando queremos forzar a alguien, lo único que estamos haciendo es causar, es como el efecto del palo. De la serpiente es tener un efecto totalmente contrario. Entonces, no hay que forzar a nadie a esto. Tiene que ser por convencimiento, al principio un proselitismo de parte de nosotros y enseguida una inquietud o una curiosidad o una sed espiritual de cada quien para poder profundizar mal en el sentido de su vida, de encontrar respuestas existenciales, respuestas de cuál es el papel que le toca o que nos toca estar en este mundo, de dónde venimos, si simplemente somos cuerpo físico y esa alma, ¿qué es? Y si el espíritu, ¿qué es? ¿Cuál es la conexión con el mundo espiritual? ¿Cuál es la trascendencia de tener un cuerpo físico temporal a la trascendencia del alma eterna y cuál es la espiritualidad que hay que conectar con estas cosas? De allí habla pues de que aquí nos viene a mostrar el Zohar, de que todo de una manera un poquito velada, porque también el Zohar tiene su que ver y hay que romperse a veces los sesos en esto. Pero Dios el Zohar nos dice, el mismo Creador dice que todo aquel que se fatiga en el estudiar las profundidades de la Torah, es decir, en los secretos que hay a través de la Kabbalah y el Zohar, tiene un merecimiento muy grande y el santo bendito es Él, no lo abandona nunca. Estos no son palabras mías, son palabras del mismo Zohar. Entonces, Moshe tiene un, un papel importantísimo dentro de la humanidad. Aunque digamos nosotros que es un personaje que estuvo en el pasado y que no estuvo más, nos habla de que Moshe murió, pero en realidad, como decíamos en el estudio anterior, no murió, se le agregó vida y él está presente, pero el alma de Moshe será revelada junto con el Mashiach. ¿Y qué es el Mashiach? Algunas alusiones aquí muy fuertes y, bueno, no son alusiones, son menciones directas de Moshe y los dos Mashiachs, los dos Mashiach. Habla del Mashiach ben David y habla del Mashiach ben Yosef y cómo él tiene que ver, mucho que ver con todo esto. Y aquí pues ya se toca un poco más el aspecto del Mashiach, que está dividido en un proyecto completo, pero que todavía no está terminado, porque
como dice el profeta Elías, cuando el Mashiach reine, van a ser 1000 años de paz, de armonía y de felicidad, lo cual, pues ahorita no lo estamos viendo, ni lo hemos visto en el pasado. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos pagando un ticún muy fuerte. Sin embargo, ya estamos en la época mesiánica y Moshe será revelado su alma. Por eso se dice que el alma de Moshe, el cuerpo de Moshe nunca se encontró. ¿Por qué? Porque fue sacado de la multitud mixta para que no lo pudiera detectar. Bueno, ahora vamos a ver un aspecto que se llama idolatría, derramamiento de sangre y comportamiento sexual inmoral. Les leo textual un comentario que para mí es importantísimo. Lo podría decir yo con mis palabras, pero mejor lo leemos, que esto está muy, muy claro y no tiene mucho de lenguaje así rebuscado. Dice que estos 3 comportamientos son la causa principal de la negatividad que hay en el mundo. Los cabalistas nos enseñan que la idolatría no concierne solamente a estatus o íconos hechos por el hombre. Pues aquí ya estamos hablando de idolatría, derramamiento de sangre y conducta sexual inapropiada. Ahorita vamos a tocar cada uno de ellos. Cuando hablamos de idolatría, dice, un ídolo es definido como cualquier posesión material o situación externa que controla nuestras emociones, nuestro comportamiento o nuestras motivaciones. Cuando alguna de tales circunstancias determina o influye en nuestra experiencia de la vida, hemos cedido el control y cortado nuestra conexión a la luz, la cual es la fuente verdadera de la realización. En otras palabras, todo lo que nosotros le demos prioridad sobre nuestra espiritualidad o sobre el santo bendito es Él, todo lo que sea fuera de Él es idolatría. Luego dice, el pecado de derramamiento con frecuencia nuestras tendencias negativas nos llevan a convertirnos en devotos de la riqueza o discípulos de nuestro propio ego, de nuestras propias ideas, de nuestros propios deseos egoístas. El pecado de derramamiento de sangre no se refiere exclusivamente a matanza a sangre fría. El derramamiento de sangre ocurre cuando pública o privadamente deshonramos o humillamos a otros. ¿Y cuánto no lo vemos en las noticias diarias donde hay mucha difamación, causando que la sangre suba a sus rostros por vergüenza? Esto incluye, por ejemplo, asesinato de la personalidad causada por un habla maliciosa, lo que es la shonara. Y ahora, la conducta sexual inmoral no está limitada solamente a relaciones sexuales entre miembros directos de la familia. También incluye relaciones adúlteras entre una mujer casada y otro hombre, a un hombre que se casa con 2 hermanas, o las relaciones entre hermanastro y una hermanastra. Aunque el hermanastro y la hermanastra no estén conectados por lazos sanguíneos, un lazo espiritual es creado cuando sus padres respectivos se unen en matrimonio. En la Kabbalah, las conexiones espirituales son mucho más significativas que las relaciones de sangre. Las fuerzas espirituales liberadas por las letras de esta sección nos protegen y purifican de las acciones negativas. Ok, vamos a ver la idolatría. La idolatría nos dice en Éxodo 5:9, dice, que reside en él, dice, de allí haréis más duro pesado su trabajo. La idolatría está
en el hígado, en la gravedad, y por eso se llama pesado. Ya sabe que en el hígado vienen las emociones muy, muy bajas y hace que se venga la bilis ahí. Entonces, el órgano de la idolatría es el hígado pesado. Incluso más adelante vamos a estudiar que ahí radica la esencia de Samehmen, es decir, todas las emociones bajas, que es donde se segrega la bilis y que van a enfermar todo el cuerpo. Esto está en la parashá de Pinhas. Lo vamos a ver más adelante. El derramamiento de sangre tiene que ver con la hiel y la hiel oscura. Esa hiel oscura que es la que genera todo esto. Entonces, regresando, la clipa de la idolatría reside en el hígado. Y por eso dice, de ahí haré su trabajo más pesado. Entonces, a causa de la idolatría, el hígado se enoja. Al enojarse el hígado, pasa como una morada para la clipa a la adoración de ídolos. Y entonces nos dice el Zohar, quien se enoja actúa como si adorara ídolos, es decir, tener un temperamento muy enojón es hacer idolatría. Y ahora en el derramamiento de sangre nos dice, el que vierta la sangre del hombre por el hombre, su sangre será vertida. ¿Qué quiere decir esto? Que no queda nada a la deriva. Quiere decir, por ejemplo, alguien en vida anterior hizo un asesinato o derramó sangre, como en los términos que que nos acaba de decir, avergonzó a alguien o difamó, mintió, etcétera, también en la misma o en otra vida siguiente va a ser asesinado. Eso es parte de la ley del ojo por ojo y diente por diente, que es causa y efecto. Esto lo vamos a ver en el tema de reencarnación. Entonces, la clipá de la hiel, que es Mará, es la espada del ángel de la muerte, de Samehmen. Es fuerte esto. Y cuando nos habla de conducta sexual inmoral, esta reside en el vaso sobre el que está escrito, ella come, se limpia la boca, porque el vaso no tiene boca ni arterias a través de las cuales pueda succionar sangre. Por lo tanto, succiona sangre negra del hígado, aunque no tenga boca, por eso está escrito, ella come, se limpia la boca. Todos aquellos que derraman sangre vienen de la clipa que reside en la hiel. Entonces las arterias en el corazón evitan la bilis e inmediatamente huyen de esto. Y aquí nos dice también, el ojo del adúltero espera al crepúsculo diciendo, nadie me verá. Esto está en Job 24:15. Esta es una alusión a la sangre negra del vaso, donde reside la clipa de la conducta sexual inmoral, ya que la sangre negra es similar a la oscuridad. Entonces, el alma de quien cometa derramamiento de sangre, idolatría o conducta sexual inmoral reencarnará dentro de las tres formas de la clipa, o sea, de la cáscara de oscuridad, el hígado, la hiel y el vaso. Y está sentenciado al Geinom. El Geinom es lo que nosotros equivalemos como el infierno, que es donde se purgan todas las penas, por tres gobernantes malignos llamados el destructor, la ira y la cólera.
una sentencia muy fuerte que hace pues la Torah no solamente. Nos dice que hay 15 formas de conducta sexual y moral. A ver, antes de entrar en esto. Estas 15 formas de conducta sexual y moral ya no está hablando aquí de moralidad, sino está hablando de que 15 es Yud y G. Yud vale 10 y G vale 5. 10 más 5 son 15. ¿Pero qué significa todo esto? A ver, ¿cómo le hago para explicar estas formas? La Yud G es la Shekinah superior. Aquí está en la Séfira Divina, la Shekinah superior es la Neshama, que es nuestra alma superior, en la cual nosotros la tenemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra Neshama en este mundo espiritual. Vamos a decir, algunos llaman el yo superior, el alma espiritual está aquí. Pero cuando la Yud y la G se va a complementar esto con el siguiente lectura. Nos dice en Vallecra es Levítico, en 8:17 dice, la desnudez de tu madre no descubrirás. La desnudez de tu madre no descubrirás. ¿Y cuál es la madre? Es la Chejiná, la que está aquí. Ella es la madre divina. ¿Recuerdan cuando hablábamos de eso? Cuando habla de desnudez no habla del cuerpo, sino habla de que no debemos conectar la Shejinah superior con la Shejinah inferior, que es la que está en el exilio, junto con nuestra alma básica, pero que nuestra alma superior no debemos desconectarla de la Hei inferior. A ver si, a ver si me entiendo, me voy a entender. La del de tu madre no descubrirás. Ellos no deberían dañar la Shejinah, la cual es la madre de Israel. Entonces ese exilio es considerado el descubrimiento de la desnudez de la Shejinah. Como está escrito, por vuestras transgresiones fue repudiada nuestra madre. En Isaías 51, por causa de las transgresiones de la conducta sexual inmoral, Israel fue expulsado y la Shejinah fue condenada al exilio. Es decir, que a través de el adulterio, la Shejinah superior viene al mundo acá. ¿Y qué pasó en el jardín del Edén? En Edén. Javá tuvo adulterio con la serpiente y la Shejinah superior cayó abajo. Ese comportamiento inadecuado de ella y de Adán también es lo que provoca que estemos en la desgracia. Por eso una conducta inmoral hace que incluso cause la ruina de una persona, porque le cae la desgracia. ¿Por qué le cae la desgracia? Es un mecanismo, no es fácil de entender, pero así es. ¿Por qué? Porque se corta el flujo de bendiciones y llega acá. Entonces está en el exilio y la conducta sexual inmoral, la Virgen de Israel, que es la Shejina, fue expulsada al exilio. Y aquí tenemos una letra Bab, que es el conducto, vamos a decir, el conducto por el cual fluye la bendición. Entonces, esta Bab está secuestrada, ahorita la vamos a ver. La G superior, entonces, es la Shejina superior y la G inferior es la Shejina inferior. ¿Cuántos significados tiene el árbol de la vida? Y dice, por vuestras tradiciones fue repudiada nuestra madre. Israel fue expulsado y la Shejina condenada al exilio. Entonces, esa desnudez la provoca la madre de quién? La madre de la multitud mixta, de los seres raros. ¿Y quién es la madre de la multitud mixta?
L-I-L-I-T, que es la demonia con la cual se alió Adán, pero que ella está presente incluso ahora mismo, siempre seduciendo al hombre para que transgreda esta conducta sexual y todo este bendicionómetro queda bloqueado, por tanto, abajo vienen las desgracias. Entonces, no es cuestión de moralidad, son cuestiones de leyes espirituales que si las desconocemos, pues entonces, y las transgredimos, no puede llegar todo el flujo de bendiciones que se necesita hacia abajo. Dice, durante el exilio, la Bab no puede bendecir, la Bab es esta, no puede bendecir ni conectar con la G superior a causa de la multitud mixta, o sea, a esos intrusos que ya hemos hablado, esos demonios, que ellos roban y el río será vaciado y se secará. Eso está en Isaías 19:5, es decir, roban el sustento. También hay la desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás, es decir, la madre es la G superior y la hija es la inferior. Todos son metafóricos, todo esto es metáforas. Entonces, cuando habla, no habla de moralidad, de quitar el vestido y mostrar su cuerpo, no, estamos hablando de principios espirituales en los cuales deben de ser esas tres conductas de la cual habla, de la idolatría, del derramamiento de sangre y de la promiscuidad. También nos habla, bueno, la Bab no conecta con la G superior, con la G inferior. ¿A causa de quiénes? A causa de las multitudes mixtas. Entonces, ellos son intrusos que han causado todo esto. Entonces dice, porque cuando la Shejinah está en el exilio, L-I-L-I-T, la demonia, y la multitud mixta reciben su abundancia, la cual se supuso para ser dada a la Shejinah. Por esta razón el exilio es considerado la desnudez de Israel celestial. Y así cuando habla de desnudez, cuando habla en el jardín del Edén que estaban desnudos, estaban desprovistos de la bendición de la Shekinah. Por eso se avergonzaban. ¿Por qué se avergonzaban? Porque no tenían, porque su conducta fue incorrecta y además perdieron la sabiduría. Y también hay otras razones, habla más de otro tipo de relaciones, por ejemplo, de la nieta, de la hermana, etcétera, etcétera. Este es un tratado ya un poco más amplio, pero digamos aquí vamos entendiendo estas cosas. Cuando tú leas, ya vas a entender completamente este tratado del cual nos habla el Zohar. Y ya para terminar, dice, y la tierra se ve perturbada cuando, ¿cuándo qué? La tierra se ve perturbada, es decir, la tierra, ¿por qué se tiene que ver perturbada a causa de nosotros? El alma de la tierra es un alma que está conectada con nosotros. Y aunque muchos le llaman la madre tierra, es, es simbiótico. Es decir, si le quieren llamar la madre tierra, está bien, no hay tema. Pero sin embargo, la tierra incluso está escrito, y a causa de ti, le dice el santo bendito sea Adán, la tierra será maldecida por ti. Es decir, hay una simbiosis en la tierra y el hombre, que aunque es nuestra casa, hay un paralelismo, una simbiosis muy grande, espiritual, entre el alma de la tierra y el alma humana. Por eso la tierra también, así como el ser humano quiere ascender espiritualmente, la tierra también desea subir espiritualmente porque fue condenada. Entonces, la tierra y nosotros somos parte de lo mismo. ¿Y por qué quiere ascender? Porque
desea estar en el nivel superior del alma de la tierra. Un poquito complicado, ¿eh? Pero vamos entendiendo conceptos más profundos. Entonces los intrusos son los que perturban a la tierra, al ser humano. Son intrusos que no quieren que veamos el mundo espiritual y que se meten con el ser humano. Entonces, cuando estos intrusos existen, la humanidad no será uno, que lo único que va a unificar, nos dice el Zohar, lo único que va a unificar es a través del estudio de la Kabbalah. Por eso dice, feliz es aquel que se apega fuertemente al Etz Ahaim, es decir, que se apega fuertemente al árbol de la vida, es decir, a la Kabbalah. El árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, es tener el cuerpo sin poder dominarlo. Entonces la tierra se ve perturbada por tres cosas, tres cosas. Una de ellas, cuando un esclavo reina, esto también es un sentido metafórico, es decir, la sirvienta suplanta a la patrona, es decir, cuando las fuerzas negativas, las fuerzas del cuerpo, del egoísmo, las bajas pasiones, dominan a la fuerza del alma, es decir, reina el, el ego, reina todo lo demás. Cuando un insensato se llena de pan. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien solo estudia las historias literales de la Torah, como veíamos en el nivel chat, y no las decodifica, es decir, no sube al nivel del Sod. Por eso la Torah es el cuerpo, o sea, la palabra escrita, el rollo, y la Kabbalah es el alma. Entonces, un insensato se llena de pan es una persona que solamente se dedica a estudiar la Torah, a leerla en el sentido, en los tres niveles que ya vimos la vez pasada, que es Pardé, o Pérez, mejor dicho, Pérez, que es mula, a llegar a Pardés, que es llegar al Son. Y eso sí la era, porque también hay personas que ni siquiera la leen, esas están, pues imagínate en qué situación. Luego tenemos la 3, cuando una mujer ha sido repudiada. Obviamente va a decir por un hombre. Uy, güey, pues, entonces es alguien que la dejó, que la abandonó, que la divorció, etcétera, etcétera. Tiene algo que ver, pero principalmente quiere decir que la mujer es la simbología, la metáfora del cuerpo y la del hombre es la del alma. No tiene nada que ver con género, para que no nos confundamos. Es decir, cuando el cuerpo lucha a muerte contra el alma. Es decir, cuando las necesidades corporales, cuando nuestras necesidades físicas, cuando nuestras prioridades mundanas, cuando le damos más prioridad a las necesidades del cuerpo o las circunstancias físicas en este mundo, a, a alimentar el alma, a profundizar más, entonces la tierra se ve perturbada. ¿Por qué? Porque no hay un avance, no hay avance en esto. Y como dijimos, la tierra, así como el hombre quiere ascender, la tierra, sí, solamente la tierra asciende si el hombre asciende. De otra manera, la tierra no puede ascender. Y bueno, esa es la analogía. El cuerpo lucha, es decir, las prioridades del mundo superan a los del alma. Y por eso dice, desdichados de aquellos que solo conocen los animales del cuerpo, o sea, ignorantes y ciegos que no examinan los secretos de la Torá e ignoran a los pájaros del cielo.
es decir, los iletrados. Ellos son los que hacen que la Shejiné esté en captividad, es decir, en el exilio. Y bueno, ya la siguiente, hasta aquí vamos a detener este estudio. La siguiente ya vamos a ver vamos a profundizar un poco más acerca del alma de Moshe. Y también vamos a hablar de lo que es la costilla de Adán, de la cual se formó la mujer, que no tiene nada que ver con eso, pero sin embargo es una metáfora para entender en profundidad un nivel espiritual mayor y de qué estamos constituidos los seres humanos. Pues no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, supongo que debe haber muchas por responder, pero bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta y yo me espero. Sí, respondiendo a tu pregunta de que si la vara de Moshe es la fuerza y la energía de Metatrón, sí, sí lo es, pero hay que entender que el Santo Bendito es Él le dio como regalo a Moshe esa vara que es Metatrón. ¿Y qué es Metatrón? Utilizar todas las fuerzas angelicales para hacer milagros. Por eso, todos los milagros que se hicieron desde la salida de Egipto hasta el cruce del Mar Rojo y otros fueron a través de esa vara de Metatrón, que es toda la hueste angelical. Y esa misma y esa misma Saín que utilizó Moshe, también está a nuestro servicio para que nosotros lo podamos utilizar cuando nos conectamos por conciencia con el mundo espiritual. El mundo angelical está diseñado, vamos a decir, mm, bueno, disculpa, no encuentro de momento otra palabra, pero Creado. está creado, sí, diseñado para que cumpla los deseos humanos dentro de los deseos superiores. Las necesidades del ser humano sean cubiertas por el mundo angelical. Todas las circunstancias favorables que nos ocurren o los milagros que puedan ocurrir es porque hemos movido energías para poder que ocurran circunstancias buenas en este mundo, que puede ser desde la buena fortuna, desde las buenas relaciones, las amistades, la armonía en la familia, el progreso, los negocios, la salud, etcétera. Es porque nosotros podemos mover todas esas fuerzas angelicales. Y que quede bien claro, no es acudiendo como muchos al universo. El universo es Elohim y el universo es un instrumento divino, pero también es un instrumento nuestro. Por tanto, nosotros no tenemos que pedirle nada al universo. Somos nosotros los que le damos órdenes al universo. ¿Cómo? A través de las inteligencias espirituales. Y por eso ese bastón de Moisés, esas huestes angelicales están a nuestros servicios siempre que nosotros podamos tener esa conciencia y podamos conectarnos con todas las herramientas cabalísticas que estamos aprendiendo, los nombres divinos, los ayunos, las oraciones, las cabanot, etcétera, 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 todo esto ofreciendo y siempre respetando todas las misbot que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos una vida plena en este mundo. En este mundo podemos traer el gran Edén. O sea, tenemos ese potencial y esa fuerza, pero somos ignorantes de ello. Pero estamos saliendo de la ignorancia con este estudio. Sí, Chava, gracias. Mi segunda pregunta es también con respecto a Moshe, al regreso de Moshe. Cuando venga Mashiach, Moshe será parte del Argamán. Ese es otro estudio que vamos a ver. Tiene que ver Moshe Argamán, que es la capa del Mashiach, pero es un tema muy amplio. Hay que estudiarlo con mucha calma, pero todo está intrínsecamente relacionado. El Mashiach Ben David, el Mashiach Ben Yosef, Moshe, toda la hueste angelical, etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy hermoso y hay que desarrollarlo. Gracias, gracias, Chava. Adelante. Oiga, maestro,
Otra, Eh, eso de maestro no me es, gustó, pero está bien, dime. am, bueno, sí, el estudio de hoy se siente fuerte, se siente algo pesado y yo creo que es porque pues no tenemos mucha familiaridad con varias de los conceptos que se manejaron hoy, ¿verdad? Pero sí Lo que necesitamos es ser constantes, porque si no somos exacto. constantes, es como cuando tú quieres hacer una carrera, pues necesitamos estar continuamente en el estudio. De otra manera, pues llegará un tema más adelante y no lo vas a comprender. Pero si somos constantes, lo vas a entender sin problema. Pero adelante, disculpa la interrupción. Lo que me hizo pues mucho movimiento eh, respecto a los órganos que manejó el día de hoy, Ujú. eh, sobre todo el de la bilis, que pues todas las emociones bajas, ¿verdad? Pues de ahí surgen. Entonces, ¿cómo podemos explicar cuando esa bilis llega a enfermar o es extraída del cuerpo y algunos de esos órganos ya no se encuentran en el cuerpo de alguna persona? Ahí, ¿cómo se va a encontrar el equilibrio para, para corregir todo esto que nos acaba de explicar el día de hoy? A ver si te targo en entender, no sé, ¿los órganos ya no están en la persona? Eso no Por te... ejemplo, la vesícula biliar que suele ser Ah, extraída ok, ok. Sí, sí. Bueno, entonces, la vesícula es un receptáculo, ¿verdad? Eso médicamente yo no te lo puedo explicar porque no soy médico, pero ahí Ujú, se segrega mucho y de ahí surge, pero el hígado produce, es el que purifica la ajá, sangre, pero también esas emociones están ahí y se sigue segregando. Entonces, peor tantito, ¿por qué? Porque se pone en una estación más delicada y entonces seguir con emociones bajas, estrés, preocupaciones, ira, enojo, eh, celos, envidias, etcétera, etcétera, hace que pues, se enferme el cuerpo de una manera más rápida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues ya meditamos los nombres de Dios, los hacemos pasar por cerebro, corazón e hígado, por Kabed, el hígado, y allí se purifican. Si nosotros tenemos sabiduría y lo vamos haciendo, no tenemos por qué enfermarnos. Créanme que se los digo por convicción, porque, bueno, les comento que ayer me mandé a hacer unos exámenes la semana pasada. Fui a ver al médico solamente para confirmar mi estado de salud y bueno, yo me siento qué muy bien. bueno. El médico Ajá. me dijo, pues usted está en excelente estado de salud, no tiene problemas, de los problemas por los cuales se le hizo cirugía ya está rebasado, no tiene ningún problema. No sé, para tanto tiempo y sin adquirir medicamentos, pues está usted muy bien. Entonces, lo compruebo porque todo esto es parte de recuperar la salud y otras cosas. Entonces, efectivamente, la Kabbalah, los conocimientos cabalísticos, no solamente hay que aprenderlos porque suenan interesantes, hay que comprobarlo a través de la vida. Y a Ujú. veces al principio el camino es difícil. Ocurren cosas complicadas, como personalmente me han pasado, pero una vez que vas purificando todo eso, todo lo demás es muy bueno. Entonces, ¿cómo superar todo esto? Volviendo a tu pregunta, sigamos aprendiendo, hagamos meditación. De hecho, pues ahorita tenía planeado para quien quiera hacer al final la meditación de Rosh Hodesh y todo esto nos beneficia muchísimo. Ok, gracias. Adelante. ¿Algo? Buenas noches, Hola, buenas noches a buenas, todos. buenas noches. Yo también tengo una pregunta, mm, Salvador. Adelante. Mira, este, yo desde hace años, aproximadamente unos 35, tuve experiencias
yo le llamo así con los ángeles. Entonces, tú hablaste de que todo tiene conciencia. Bueno, es alma, ¿no? Así Alma, entendí, alma. alma. ¿No? Y todo para mí, todo tiene ángel, todo, Sí, claro. todo. Está escrito que no hay una hoja de una hierba que no se mueva si un ángel no le dice, muévete. Ok, ok, entonces está bien, Claro. porque en mi caso, cuando hay cosas que se me atraviesen, yo les hablo a sus ángeles o a su ángel, a esa misma alma, ¿verdad? Sí, bueno, hay que estar conectada con las oraciones porque pues mucha gente idolatra a los ángeles y no, los ángeles son servidores nuestros. No estamos Exacto. nosotros para estarle haciendo oración a los ángeles de ninguna manera. Ellos no, ese No, no es su papel. Nosotros somos los que podemos, pero para poder tener poder, vamos a decir, influencia angelical, necesitamos tener una conciencia más elevada, porque de otra manera, pues a lo mejor no estamos acudiendo a fuerzas angelicales caídas, como son esos decretos metafísicos que realmente son muy peligrosos porque cobran factura. ok, ¿Sí? ok, muy bien, porque inclusive es mi experiencia, sí, Ujú. pedí, solicitarles, sí, su ayuda, porque entiendo que para eso los hizo el creador, Sí, pero a quien tienes que pedirle ayuda es al creador. al creador. Al Y creador. él, Las fuerzas, los ángeles son como los obreros, son los que tienen que sí, hacer la chamba, vamos a decir así es, en palabras coloquiales. No es con así es. ellos con los que tienes ellos son los elementos que van a crisolar o que se vaya a ocurrir un evento determinado, pero con el que hay que conectarse es con nuestro creador, en el ser superior, con la Shejinah, Ok, que es nuestra ah, alma. A Él es el que debemos de dirigir nuestras oraciones, a nadie más, porque todo lo demás es así es. idolatría, todo lo demás es idolatría. Y acuérdense que cuando la idolatría está Ajá, presente, pues estamos ya. ajá. Mira, hay dentro de esto, no sé si me extienda, pero pues quizá te lo pueda yo preguntar en otro momento, porque No, adelante, sí porque es todo esto importante, nos beneficia a los demás. muy para mí es muy importante la meditación y es esto que eh, retomar la disciplina, ¿sí? Ujú. Y darme la oportunidad de que esté donde esté, yo es mi hora de mi clase y esté con quien esté, es prioritario, ¿sí? Qué bueno, Ya no hay ay, es que se me hizo tarde, ay, es que no. Este, con la tecnología para mí hoy bien aplicada, pues me sirve mucho. muy bien. Y, y esto es como una experiencia que, que estoy viviendo Muy en bien. físico. Yo Pues, ok, me quiere reintegré. decir que ahora le estás dando más prioridad a tu alma y eso es lo importante. ¿Para qué? Pues entonces, por lo que Así es. es lo que tenemos Y que hacer. bueno, y he mejorado mucho en mi salud física, Excelente. en que lo físico es el desgaste aparentemente de los cartílagos. Mm. Entonces, pero ahora que me estoy integrando nuevamente y dándole esa prioridad, estoy cada día mejor. Pues qué bueno, pues gracias por tu testimonio y claro que sí lo podemos abundar cuando gustes. ¿Sí? Bueno, gracias.
Gracias a ti. Gracias y buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches. Bueno, no sé si Chava, alguien tenga alguna otra pregunta. a mí me llama la atención Sí. donde hablas que la Tierra se ve perturbada, Ujú, mencionas 3 causas. ujú. ¿Perturbada en qué sentido, Chava? Perturbada quiere decir que, igual que nosotros, nos estamos perturbando en el sentido de que no avanzamos a nuestro nivel superior. ¿Por qué? Porque son distractores, son cuando, como dice aquí, cuando un esclavo reina, es decir, cuando está las fuerzas del mal influyendo en nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cuando habla de insensato lleno de pan, cuando no estamos, pues no estamos profundizando en el mensaje de la Torá, las palabras que Dios nos ha dado para que nosotros salgamos de este exilio o de esta matrix, si lo quieres llamar así. Y cuando dice una mujer ha sido repudiada, pues quiere decir que le estamos dando más prioridad a las cosas del mundo, a las prioridades, cosas cotidianas, que, que claro, hay que atenderlas, pero hay que atender las necesidades de nuestra alma. Entonces, perturbar quiere decir que no avanza, porque así como la Tierra es un ser vivo, quiere ascender como el ser humano y no va a ascender a menos que el ser humano ascienda. Si el ser humano, como estamos viendo en muchas cosas ahorita, no asciende, pues la Tierra igual está. Por eso se sacude con tantas cosas, se perturba con qué, con ciclones, con temblores, con tsunamis, con tantas cosas porque pues es un reflejo del comportamiento humano. Esa es la perturbación, entre otras cosas, ¿verdad? Ok. Gracias, Chava. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Gracias a ti.